Capital, faltan algunas cuantas en el interior, pero los resultados básicamente ya puestos y que fueron compartidos, y estamos mostrando en pantalla, fueron compartidos, decía, en el búnker cuando estaba el ministro Villada y también cuando hablaba el gobernador de la provincia, ¿no? Con el 92% de lo que tiene que ver con el oficialismo, con el partido del gobernador, y claramente mostrando los números que... Ya lo decía Gustavo Sáenz, los tenía que poner contentos, porque si bien habían perdido esa banca, esa única banca de senador en Capital y que tenía un poco de caras tristes, bueno, el resultado en cuanto a general era positivo para el oficialismo. De 12 bancas, dice Gustavo Sáenz, se quedaron con 11, esto significa el 92%. Esto es muy, pero muy significativo y está marcando también cómo se ha dado la cuestión relacionada con este tema. Exactamente, estamos compartiendo allí el gráfico de las 12 bancas, también hablamos de diputados, de un total de 30 bancas, el oficialismo ha obtenido 20. También mostrando a las claras la gran mayoría, obteniendo la mayoría allí en la Cámara de Diputados. Pero comentábamos hace rato que no va a cambiar la relación de fuerza, más allá de que se le establece un bloque, como hacía mucho no tenía, de oposición de 9 legisladores, que como digo, hay que ver cuando arranca, si siguen siendo los 9, si después no, porque a ver, por ejemplo, este año arrancaron con 2 diputados, que eran Cornejo y Galleguillo, después Galleguillo se fue. Sí. Por eso, después una vez que entran, pero a priori, la novedad es esa, que va a haber un bloque que aparentemente está orgánicamente respondiendo a la Libertad Avanza, que se le constituye como novedad. Pero en cuanto a relación de fuerza, sigue el oficialismo siendo la que manda dentro de la Cámara de Diputados. También puede ser una novedad saber qué va a hacer Galleguillos en la Cámara de Diputados. ¿Va a ser una novedad? Tiene una cuestión de privilegio pendiente, para empezar. Una sanción flotando en el aire después de una de las tantas peleas que tuvo. Bueno, hay que ver cómo se define. Y a ver si vuelve o... No, si va a volver. ¿A dónde se va a ir? Si vuelve ¿a dónde va a ir? Claro. Puede ir a cualquier lugar. ¿Dónde vuelve? Después de aquel bloque vuelve. Claro. No, pero vos decís que puede volver con Zapata. No sé. Yo la veo complicada. Pero su ubicación, lo que pasa que eso... Conociéndolo los dos, ¿no? Puede tener lecturas. ¿Dónde se va a alinear? ¿Dónde recala? Eso es para una lectura. De todas maneras, lo que ustedes marcaban recién, el tenía que salir marcando un triunfo, leyendo el triunfo, atribuyéndose el triunfo. Es que con los números... Los números generales no marcan un triunfo, que ustedes decían recién, también es un problema político, hay que ver en cantidad de votos cómo se traduce ese triunfo. Por eso ya quiero ver por fuerza qué cantidad de votos tiene uno y otro, porque en Capital votan muchas más personas. Yo creo que lo que hay que hacer con profundidad ahí no es tanto leer números, sino leer un poco la realidad, qué está pasando con el ciudadano, ¿no? Porque como te decía, esto ya se preveía de antemano. Sea como fuera el resultado, no le mueve nada en lo que es la Cámara de Diputados y en lo que es el Senado. Exactamente. Pero vos tenés que interpretar otro tipo de cosas. ¿Qué pasó en la conducta de los electores? Porque no en vano una fuerza política, que es la primera vez que participa como tal, te hace esta elección. Esa lectura también la tenés que hacer. Además, entender que esta no es una elección provincial, es una elección departamental y municipal. Yo estoy revisando y en los municipios más importantes por lo menos entra un concejal, en algunos casos 2, en donde hay también un trabajo de convencionales municipales, entran representantes de esta fuerza política que integró un frente hace 2 años y le fue pésimo, y ahora sola ocurre esto y polariza una situación de acá de futuro. Entonces, la lectura tiene que ser más profunda, pero reitero, hoy hay un interesante artículo en el diario La Nación, si mal no recuerdo, de Jorge Liotti, que dice si con Milei como outsider alcanza. Bueno, acá Milei le puede dar cierta respuesta, pero yo igual me quedo, ¿no?, en analizar la respuesta que puede darse a eso. Me parece que hace falta algo más, que eso se puede agotar. Bueno, esa es la lectura que tiene que hacer la dirigencia. Y hay un dato, Gustavo, que no lo quiero dejar pasar por alto, que primero lo dijo Cornejo, después lo dijo López y yo se lo pregunté. Los dos dijeron, estuvimos recorriendo, viendo a todos los vecinos
haciendo territorio, cosa que todos los que quedaron atrados no hicieron. No hicieron territorio. Y me ¿Quiénes? parece que es muy interesante eso para analizar. Y no trabajaron, no ¿Quiénes no hicieron tuvieron... territorio, Néstor? Los que perdieron. Hizo territorio La Libertad Avanza, pero no hicieron territorio. Hace meses que vienen trabajando. Esto es lo que nos dijeron. Hace meses que vienen trabajando, hablando con la gente. Y esta es una cuestión que es la que analizamos los otros días. La mediatización del mensaje. Bueno, yo quiero decir algo, la mediatización del mensaje. Quiero decir algo. Recién marcaba la falta de pasos, que a ustedes no les importó. No me dijeron nada respecto a eso, pero digo, la falta de pasos desorientó. Tuvimos partidos con una vitalidad decreciente. Se ponen las pasos, se transversalizan las elecciones y ahí se dirimen los candidatos en las pasos. Desorientó a los dirigentes, no al electorado. La gente. A la Buena. gente no que la vota. desorientó, pero... No. Bueno, pero esa es una forma de decirlo, porque también si vos tenés espacios que podrían haber ido juntos, más allá de que sabemos que los egos y demás no lo fueron, y en parte porque no tuvieron forma de dirimir sus conducciones o quienes Bueno, iban pero a eso ser sus es candidatos. la falta de vida interna de la fuerza La política. falta de vida interna tiene que ver primero con la creación de las PASO, o lo que sea que esté pasando con las democracias occidentales. Luego, la creación de las PASO y ahora la eliminación de las PASO. Entonces, no tenemos un mecanismo supletorio a esa forma de dirimir decisiones. Entonces, los partidos vuelven a ser sellos vacíos. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde va a ir la gente a decir yo quiero vehiculizar una decisión, una iniciativa o ser parte de una toma de decisiones cuando no tienen dónde hacerlo? Lo van a hacer en otras organizaciones que después no tienen poder de incidencia en este tipo de cosas que se deciden realmente en el plano político, como son los recursos de la sociedad. O sea, los partidos políticos ahora tienen, para mí, es una puerta para Villada, un knock-knock, un golpeo de puerta para Villada si tiene interés en abrir el juego a la participación ciudadana verdadera. O sea, hay que ver cómo vamos a hacer para vehiculizar la participación, porque los partidos son realmente sellos que luego tienen una preponderancia. A ver, yo no sé si la gente quiere participar, es decir, nuestro sistema es representativo. Lo que quiere es que quien se supone es su representante lo represente de alguna manera. Yo creo que está dentro de la dirigencia donde tienen que cambiarse las cosas. Bueno, es No lo que en ella el dice. electorado. Es decir, ¿qué cosa va a hacer Villada para cambiar? Porque es que no- volvemos al esquema... Es que para mí no es Villada, es decir, No, es la pero es dirigencia como en toma de general. decisiones, Gustavo, porque, es decir, ¿qué es lo que hablamos los otros días, Gus? Es decir, ¿qué cosas tiene que hacer ahora el dirigente para volver a mirar a la gente a la cara? Esto me parece A mí importante. me parece que tiene que haber espacio de construcción. Hoy hablábamos con una dirigente artística de mi departamento. Y ella decía, nosotros hacemos, vamos, venimos, armamos, juntamos. Nos cuesta mantenerla actualizada, las cosas, para poder acceder a una beca, para poder acceder a recursos, para poder esto. No tenemos los padres, pero somos un espacio de construcción. Pero después eso no llega a los resortes de las políticas públicas, no llegan los resortes que dependen de una persona, de ciertos liderazgos. No, es el campo del arte, ¿no? Por ejemplo. Pero digo, toda esa sociedad organizada que lo hace desde otros espacios, pero que no tiene contacto con los partidos, que están guardados y dormidos bajo llave hasta nuevo aviso, que son las elecciones. Sí, a ver, la política está personalizada, o sea, hoy el espacio claramente oficialista remite a Sáenz, y es lo que decía Gustavo recién. El desafío del sáenzismo es ver si puede construir una figura aparte de Sáenz como para que le permita no tener que salir, porque con este paso Sáenz va a tener que salir de candidato en las próximas elecciones nacionales, en las próximas de gobernador, en las próximas... Sí, perdón, además algo más. Tienen que definir una denominación que vaya más allá de Sáenz, Claro. porque cada elección le ponen un nombre distinto. Y eso me parece También. que no genera una identidad que la quieren expresar en el federalismo, etcétera, etcétera. Yo creo que tienen que revisar varias cosas Sí, en ese encima ahora que sentido. perdió el Partido Justicialista, que le está dando una identidad a la hora de las nacionales. Y el otro tema también, estos personalismos, hoy es una fortaleza para La Libertad Avanza, estar remitido a Milei, pero ahora si se va a empezar a fallar a nivel nacional, y a escaparse de la economía, la inflación o lo que sea, lo que hoy es un capital, se le convierte inmediatamente en un problema. La Libertad Avanza, y me parece también tiene ese otro desafío. Sí, y también ¿Cómo te se tenés que establece? hacer otra pregunta, porque tampoco la economía anda de 10. Sí. Que si llega a mejorar la economía en la No, si se próxima mejora la semana... economía, esto es el mejor negocio, o sea, Claro. son imparables por más que le ponga lo que sea.
Porque, a ver, en números, si uno se pone a ver, y inclusive en Capital, bueno, en el interior está demostrado por las bancas que ganó, pero en Capital no es pésima la elección del oficialismo, ni mucho menos. No. En el 2013 fue mucho peor, cuando se lo lleva puesto el Partido Obrero, se notó que hubo un voto castigo. En este caso, Biela hizo una muy interesante, sacando más votos que Durán, inclusive cuando ganó la... Y te doy un dato. Hace 4 años. Y te doy un dato. Sáenz, cuando pierde esa reelección a senador, hace lo mismo que dijo López que hizo La Libertad Avanza. Es cierto. Calladito recorrió toda la ciudad. Conozco la gente que estuvo militando la calle durante 2 años y él, con sin su ningún programa de radio, Cambió cargo el nombre del electivo. programa, ¿te acuerdas? Era El Senador y la Gente, pasó a ser Gustavo y la Gente. Exactamente. No, pero había mucha gente trabajando en el territorio y eso fue lo que lo llevó a poder ser candidato a intendente y superar a Durán Cornejo en una PASO. Totalmente. Y siempre estuvimos hablando de la campaña era muy corta, de que no había tiempo. Y es verdad de que en 4 semanas no se puede conocer a ningún candidato. Y nosotros nos quedamos con que seguramente la gente va a votar al más conocido, a la cara que vaya reconociendo. Pero acá... no funcionó. No funcionó. Claramente. Cornejo no era una cara conocida. Claramente no. Y es meritorio de Rollón también. Bueno, exactamente. Claudio Cancino, metió 2 diputados. Bueno, había Claudio quienes Cancino es una decían figura nueva dentro de que Rollón no entraba de fuente. Te decían estaba muy que preocupado la temían última semana. que no entraba. Sí. Y sin embargo entró con la misma cantidad de legisladores Que de lo votan. acuerdo a la lista de los mediáticos. Sí. Si se le podemos denominar Claro, así. De ¿no? todas maneras, creo que Rollón debe haber sido una cara mucho más conocida que la de Cornejo. Porque vino Pero secretaria Mucho de más Energía de la conocida Nación. que la del candidato a diputado de la Libertad Avanza. que seguro. Claudio Cancino. Claro. Es una Totalmente. persona... Bueno, con lo que hablamos al principio, la campaña de La Libertad Avanza terminó mutando, sacando los candidatos locales y terminó con la referenciación directa a Milei, hasta inclusive a Emilia Orozco. Cornejo hasta quedó corrido de plano. Obviamente había spot y dando vuelta de Cornejo, pero... Y de Cancino nada. Cancino hizo medio 1 semana, yo creo. La primera semana de campaña y después desapareció. Yo no lo vi. Creo que ustedes lo estuvieron en 2 de 10. Sí. Sí. Y después lo vi en un par de programas más y en la última etapa donde... No, de muy realmente bajo perfil. Totalmente bajo perfil. Bueno, le y sirvió, también le sirvió. en la vía pública, si vos ves cómo Sí. fueron las campañas de en la vía pública, tuvo más campaña visualmente presente partidos políticos que no hicieron piso, ni siquiera eso, Sí. que la Libertad Avanza que apareció en los últimos días, ¿no? En los últimos días, en los últimos 3, 4 Sí, días. me parece de que ahí cartel. tiró toda la Nada carne más. al asador. Escuché por ahí que lo que es medios, la Libertad Avanza sí utilizó el recurso que le da el Tribunal Electoral, pero no usó lo que es vía pública y que esa plata la iba a sortear entre la gente. Que los votarán, no, mentira. No, entre la gente, pero entre la gente lo iban a sortear, con lo cual, es decir, nosotros no vamos a hacer uso de eso por algún criterio ideológico, no sé. Puede ser, claramente todas las opiniones son válidas. A mí me parece, y lo remarco, creo que en las preguntas que pude realizarles, e inclusive a vos que te preguntaba, Fran, de lo que tiene que ver con el voto joven, la manera de comunicarse y llegar a ese electorado que por ahí nosotros miramos como muy de costado, porque nos quedamos a lo mejor en cierta edad etaria, que es la que piensa, que es la que le cuesta llegar a fin de mes y demás, pero también están esos jóvenes que están viendo cómo les cuesta proyectar un futuro, cómo les cuesta, cómo ven ellos que les cuesta a sus padres, a sus abuelos, toda la situación actual. Bueno, la Y marca nosotros de hoy en el mundo Sí. es de incertidumbre. Claro. No hay mañana, vivís el hoy. Mañana no podés anticipar nada. Bueno, claramente por eso esos Eso jóvenes... genera angustia, depresión y un montón de otros No, problemas. esos jóvenes, antes, en mi época, uno soñaba con la Proyectaba. casa propia. Proyectaba. Hoy los chicos, bueno, el proyecto tiene que ver con el viaje, ¿no? Eso va cambiando. Entonces me parece que también ahí es donde apunta o donde se ha quedado en la manera de comunicar y llegar con la Libertad Avanza, porque vos hablas con los jóvenes y ahí es donde está ese mensaje
de futuro, de proyección, de que queremos cambiar lo que estamos viviendo nosotros. Que es una de las tendencias que tienen o tenemos los adultos de creer que quieren las mismas cosas que quisimos nosotros. Y no quieren las mismas cosas, quieren otras cosas. Y ahí esto está me lo que vos parece decías, un trabajo. Fran, en el 2023 el voto, las elecciones, los resultados fueron los que ya conocemos. Y pensábamos que para este 2025, bueno, ese enojo o ese pensamiento ya iba a pasar. Y no, bueno, ha quedado demostrado que sigue. Yo creo principalmente que acá se produce una bisagra, una nueva bisagra en la política provincial que, como digo, es esta polarización que vimos en Capital y en algunos departamentos y en algunos municipios, donde una fuerza política que no tenía representación provincial, salvo muy poca, como la del mismo Roque Cornejo en la Cámara de Diputados, se lleva todo lo que la puede constituir en una primera minoría y que se acaba en la mayoría vigente desde ya hace bastante tiempo, alrededor de lo que denominamos el censismo, y por otro lado la libertad avanza y queda, digamos, en un sistema descentrifugado. Todo lo demás queda en los límites, queda afuera. Y ¿no? los partidos de derecha tendrán que replantearse también cómo siguen, ¿no? El PRO, Juntos, que era Radical y Frente Plural, porque realmente no pudieron. Yo creo que fueron los grandes perjudicados de la captación de votos que tuvo la Libertad Avanza y los obliga a reconfigurarse de aquí a lo que puede ser la nacional, que es lo inmediato, pero a futuro. Y no te digo para ver los votos, para la supervivencia, porque el PRO pasó de ser la lista más votada de diputados hace 2 años a prácticamente terminar quinto o sexto lugar. Desdibujado totalmente. Totalmente desdibujado con Agustina Álvarez, que no llegó a ser, no poder entrar a la Cámara de Diputados. Bueno. Gaufín lejos. Bueno, pero esa lista que metió mucha gente la vez pasada con Gaufín, ¿había ido en Avancemos o no? Claro, eran juntos por el cambio. Junto con el olmedismo. No estaba el olmedismo estaba con Estrada y con Biela. Fue en la elección Ellos provincial habían ido juntos de hace radicales 2 años. PRO. Ah, claro. Bueno, y te doy un caso que es anecdótico, pero dice mucho. Juntos, que es el radicalismo con el Frente Plural, en el radicalismo había una concejal, que al igual que Pablo López, que era del PRO, del radicalismo, que pasó a la Libertad Avanza. Si seguía en el radicalismo no entraba, y ahora que está en la Libertad Avanza entra. Es Jorge Sarabia, Laura Jorge Sarabia. Bueno, y Juntos presentó 2 candidatos. Si te dice algo eso, y si no lo lees, claro, lo siento mucho, ¿viste? Tenés que interpretar esas señales. ¿Qué pasó ahí? ¿Está pasando algo? Lo que vos marcás de una nueva polarización, una nueva minoría, cómo los partidos que quedan por fuera, está bien. Y además siempre hay que tener en cuenta las líneas nacionales con los tintes locales, con los tintes hiperlocales, ¿no? Porque cada departamento se da un fenómeno diferente. Por eso digo que es una elección departamental y municipal, no provincial. Eso lo hemos sostenido siempre. Sí. Con sus matices y sus carices. Y ahí vamos. ¿Qué pasó en La Caldera? En La Caldera se sacaban menos de 100 votos, los dos que sabíamos que iban a disputar la senaduría, los dos oficialismos. Lo mismo te pasó en Cafayate. Sí, en Chihuahua también. Claro. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir analizando estas 2 cosas. Javier Milei acaba de retuitear Viva la Libertad Carajo, un tuit de Iñaki, Pepona, que dicen algunos, sobre Salta, y también ha sacado un nuevo tuit con Chaco, en donde también va ganando la coalición de la Libertad Avanza. En Jujuy todavía no hay datos, parece que viene bastante lento. Pero Gustavo, en Chaco, acá nosotros ya cerramos, en Chaco estaban en el 35%. Así que está, digo esto, me gustaría que los muchachos que vinieron de Buenos Aires también vean un poco y se queden a ver el escrutinio definitivo después, para que vean cómo se puede contar el voto de la boleta. Eso lo van a ver ahora en la ciudad de Buenos Aires la semana que viene. Bueno, te doy un dato de Jujuy, que la elección es más simple, porque la elección de diputados, no tienen Cámara de Senadores, es distrito único, es toda la provincia. Las primeras urnas llegarían a las 21 horas al centro de cómputos, dice todo Jujuy. Exacto. Tienen para largo, ¿eh? Tienen una larga noche. Por encima nosotros pausa. Pero volvemos.